Ya, chicos, buenas. Entonces, la clase de hoy día, como les decía, es flujo de energía, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Como la clase es grabada, pues ya sus compañeros ya lo escucharán el audio, pues, ¿no? En el momento que puedan entrar. ¿Ya, chicos? Sí, su trabajo recién lo enviaste. Si tenía límite hasta 7:15, pues ya tienes retraso, ya no tienes 20, sino tienes 12. Para Gandhi, que se olvidó. Y creo que la mayoría, porque solamente he visto 7 trabajos presentados. Entonces, a ver, hay que ser un poquito más responsables. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quiere leer la diapositiva flujo de energía? Hola, buenas noches, ¿yo puedo leer? Claro, Kenji. Adelante. Flujo de energía. Para sobrevivir, los ecosistemas necesitan una afluencia constante de energía. La energía entra a los ecosistemas en forma de luz solar o de compuestos químicos. Algunos organismos usan esta energía para producir alimentos, otros organismos la obtienen comiendo su alimento. Su alimento. ¿Ya, profesora? Ya, listo. Ya, entonces el flujo de energía, ¿no? Nos sirve para sobrevivir, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado sobre la dinámica de los ecosistemas, ¿no? Cómo es que funciona, ¿no? Cómo es un círculo, ¿no? Entonces, el flujo de energía también tiene un ciclo, ¿ya? Que empieza por la forma de la luz solar o compuestos químicos, ¿ya? O compuestos químicos, ¿ya? Entonces, algunos organismos lo usan esta energía, ¿no? Para producir alimento, otros organismos la obtienen comiendo su alimento. Esto quiere decir que, por ejemplo, la luz solar alimenta a las plantas y hay animales que se alimentan de las plantas, ¿no? Y como hay depredadores que se alimentan de los herbívoros, ¿cierto? Eso lo vimos en la dinámica de ecosistemas. Ya, ¿alguna preguntita? ¿Algo que quieran acoplar a esta diapositiva? Ninguna. Ya, pasamos. Gandhi. Ya. Ya. A ver, entonces decíamos que el flujo de energía era como un círculo también, ¿no? Que se reproducía por la luz solar, ¿no? Dentro de ellos existen los productores, ¿ya? ¿Quiénes son los productores? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo mismo. Ya. Ya. Los productores son organismos que producen alimento para sí mismos y para otros organismos. Usan energía y moléculas simples inorgánicas para hacer compuestos orgánicos. La estabilidad de los productores es vital para los ecosistemas, porque todos los organismos necesitan moléculas orgánicas. Los productores también son llamados autótrofos. Hay dos tipos básicos de autótrofos. Autótrofos. Y quimioautótrofos. Ya. ¿Continúo, Miss, el 1 y el 2? Sí, por favor. Ya. Los fotoautótrofos
Los fotoautótrofos. Utilizan la luz del sol para producir alimento a través de la fotosíntesis. Entre ellos se cuentan plantas, algas y ciertas bacterias. 2. Los quimiautótrofos. Utilizan energía de compuestos químicos para producir alimento mediante quimiosíntesis. Entre ellos se incluyen algunas bacterias y también arqueas. Las arqueas son microorganismos similares a las bacterias. Ya, gracias. Ya, entonces los productores, ¿no? Son organismos que producen alimento para sí mismos, ¿no? Y para otros organismos. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? Dice, la estabilidad de los productores es vital para los ecosistemas, porque todos los organismos necesitan moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, ¿quiénes integrarían los seres vivos como productores, ¿no? Que también son llamados como autótrofos, ¿no? ¿Quiénes son esos autótrofos? ¿Qué es autótrofos, no? Acá, aquellos capaces de gestionar la producción de su propia energía, sacando provecho los elementos ambientales, ¿no? ¿Quiénes son las plantas, las algas, las bacterias, ¿no? Como nos dice ahí, y nos separa en dos tipos, ¿no? Tipos básicos de autótrofos, ¿ya? La fotoautótrofos, ¿no? Que utilizan la luz del sol para producir alimento a través de las fotosíntesis. Entre ellas se cuentan plantas, algas y ciertas bacterias, ¿no? Más que todo, estos son esa reacción que existe cuando ¿cómo les digo? A las plantas le da la radiación solar, ¿no? Entonces ellos producen su energía, ¿no? De lo que adquieren de la luz solar. ¿Ya? Son las plantas, las algas. Y el otro tipo es quimiautótrofo, ¿no? Utilizan energía de compuestos químicos para producir alimentos mediante quimiosíntesis. Entre ellas se incluyen algunas bacterias y también arqueas, ¿no? Entonces los productores son los que producen su propia energía, ¿no? Que lo reciben de la luz solar. ¿No? Ahí dice producción de su propia energía, ¿no? Sacando provecho de los elementos ambientales, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? De los elementos ambientales. A ver, ¿qué nos dice Cindy? La mayoría de los autótrofos producen su comida a través de fotosíntesis usando la energía del sol, claro, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, se podría decir, ¿no? De los productores. Utilizan la energía solar para producir su propia energía, ¿no? Que es la fotosíntesis. Ya. Entonces, esto está claro, ¿no, chicos? Solo los nombres son un poco raros, pero ya tenemos claro que son los productores, las plantas, ¿no? Los autótrofos, nombre técnico, pero sabemos que son las plantas más que todo, ¿no? Sí, raros los nombres. No puede pronunciar. Eso es para mejorar la lengua, ¿no? Para agilizar la lengüita. Ya, entonces tenemos otros tipos donde
el flujo de la energía. Son los consumidores, ¿no? En anterior hablábamos de los productores donde producían su propia energía. Ahora hablamos de los consumidores, ¿ya? ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo he puesto sobre encima, pero sí se ve. ¿Alguien quiere leerlo? Yo mismo. Ya, Manuel. Te escuchamos. Consumidores. Los consumidores son organismos que dependen de otros organismos para obtener alimento. Absorben moléculas orgánicas comiendo otros seres vivos. Entre los consumidores encontramos a todos los animales y los hongos. Los hongos no comen sino que absorben nutrientes de otros organismos. También se incluyen muchas bacterias e incluso algunas plantas, como la planta Insectívoros. insectívora. A los consumidores también se les llama heterótrofos. Estos se clasifican según lo que comen. ¿Es nueva, profesora? Omar. Claro, el que sigue. Los tres tipos, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros. Sí. Manuel, tu compañera Gandhi dice que le pongas un sol de volumen. Los herbívoros consumen productores como plantas o algas. Son un eslabón necesario entre los productores y otros consumidores. Ejemplos son los ciervos, conejos y ratones. Los carnívoros consumen animales. Ejemplos, los leones, osos polares, halcones, sapos, salmones y arañas. Los carnívoros que son incapaces de digerir plantas y deben comer solamente otros animales son denominados carnívoros estrictos. Otros carnívoros son capaces de digerir plantas, pero normalmente no las comen. Los omnívoros consumen tanto plantas como animales. Entre ellos se cuentan los humanos, cerdos, osos pardos, gaviotas, cuervos y algunos peces. Algunos peces. ¿Ya? Entonces, parte del flujo de la energía encontramos a los consumidores, ¿no? Su propio nombre lo dice, ¿no? Consumidores, que simplemente utilizan o se alimentan de los productores, ¿no? Se alimentan de los productores. ¿Ya? Y también nos habla de que hay algunas plantas, como las insectívoras, ¿no? Que ellos se benefician, ¿no? De los insectos, ¿no? Hay algunas plantitas que cuando no sé cómo se llama, no sé si ustedes han visto una plantita donde cuando se acercan algún insecto, una mosquita, algo, automáticamente se cierra, ¿no? Está normalmente abierta y se cierra. ¿Alguien sabe cómo se llama? También se les conoce más como plantas carnívoras.
Entonces, dentro de los consumidores existen 3 tipos, ¿no? Que se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros, ¿no? En los herbívoros, como Venus, atrapamoscas, y esto es inventado. Dionaes, sí, Dionaes, algo así se llama. Ya lo googlearon ya. ¿Ya? Entonces, los herbívoros, como ya lo leyeron, ¿no? Consumen productores, como las plantas, ¿no? Y las algas, ¿no? Que son los ciervos, los conejos, ratones, ¿no? Que consumen, se alimentan de plantas más que todo. ¿Ya? Y los carnívoros, pues, consumen animales, ¿no? Carnívoros, ¿no? Que se alimentan propiamente de los animales, ¿no? Son difíciles de consumir plantas, más que todo se alimentan de animales. Y los omnívoros son los que comen ambos, ¿no? Plantas y animales. ¿No? Dentro de ellos estamos los seres humanos, los cerdos, los osos, las gaviotas, cuervos, los peces, ¿no? Entonces ya vimos productores, consumidores. Ahora nos pasamos a descomponedores. ¿Ya? Nos pasamos a descomponedores. ¿Quiénes están en este rubro? ¿Alguien lo lee? Dígame. ¿Ya? Sí, te escucho, Cindy. Ya. Descomponedores. Cuando los organismos mueren, dejan en sus restos energía y materia. Los descomponedores descomponen los restos y otros desechos y liberan moléculas inorgánicas simples de vuelta al ambiente. Los productores pueden usar esas moléculas para formar nuevos compuestos orgánicos. La estabilidad de los descomponedores es esencial para todo ecosistema. Los descomponedores se clasifican según el tipo de materia orgánica que descomponen. ¿Sí, Gómez? Sí. Los carroñeros consumen los tejidos blandos de los animales muertos. Entre ellos se encuentran los buitres, mapaches y la mosca azul. Los detritívoros consumen desperdicios, las hojas muertas, las heces animales y otros desperdicios orgánicos que se acumulan en el suelo o en el fondo de una masa de agua. En tierra, los detrívoros incluyen a los gusanos de tierra, los milpies y a los escarabajos estercoleros. En el agua, los detrívoros incluyen a los animales que se alimentan en los lechos acuáticos como los pepinos del mar y los bagres. Pepinos del mar. Sí, no se ve bien, no sé por qué se ha movido ahí la diapositiva. No se ve bien. Ajá. En los lechos acuáticos como los pepinos de mar y los bagres. Los saprófagos son la última etapa de la descomposición. Se alimentan solo de la materia orgánica que queda luego de que los demás descomponedores hayan hecho su trabajo. Los saprófagos incluyen hongos y protozoos unicelulares. Los hongos son únicos organismos capaces de
De ahí no hay más, Miss. Sí, no sé por qué esta diapositiva no se ve completa. Ya, no se ve completa la diapositiva, no sé por qué. Ya, entonces. A ver. Unicelulares. Y al último decía, los hongos son los únicos organismos capaces de descomponer la madera, ¿no? Entonces los descomponedores, ¿no? Son los que se mueren, ¿no? Su propio nombre lo dice, ¿no? Organismos, cuando los organismos mueren, dice, dejan sus restos de energía y materia, ¿no? Restos y desechos. ¿Ya? Entonces existen tres tipos también acá, ¿no? De materia orgánica. Los carroñeros, los detrívoros y los saprófagos, ¿no? Y los carroñeros consumen los tejidos blandos de los animales muertos, ¿no? Entre ellos cuentan los buitres, mapaches y la mosca azul, ¿no? Acá que vemos los gallinazos, ¿no? Que cuando ven a algún animal muerto, ellos van y se alimentan de eso, ¿no? Los detritívoros, ¿no? Consumen desperdicios, ¿no? Las hojas muertas, las heces de animales y otros desperdicios orgánicos, ¿no? Que se acumulan en... No sé en qué me quedé, en qué me quedé explicando, a ver si por favor me hacen un remember, un memorex. Ya, en los saprófagos, ya, son la última etapa de la descomposición. Se alimentan solo de la materia orgánica que queda luego de que los demás descomponedores hayan hecho su trabajo. Ya, son los hongos, ¿no? Y entonces los hongos son los únicos organismos capaces de descomponer la madera, ¿no? Ah, ya, yo les estaba preguntando que en el agua un detrívoro es un ejemplo de que se alimente en el agua. Sabemos los gusanos, ¿no? En el agua también, pues, ¿no? Los gusanos, los bagres. El chirrui es un animal típico de acá, de la selva, de los ríos. Ya, entonces en los descomponedores tenemos tres tipos, carroñeros, detrívoros y saprófagos, ¿ya? Entonces, en el saprófagos, los hongos, ¿no? Cuando mucha humedad tiene la madera, suele descomponerse, ¿no? Deteriorarse. Ya, chicos, entonces eso de una manera de textualizar, ¿no? Entonces, el flujo de energía parte de la luz solar, ¿no? Y existen tres tipos, ¿no? Los productores, consumidores y los depredadores, ¿no? Entonces, ahorita les voy a transmitir un video
para que quede más textualizado a lo que es un flujo de energía, ¿ya? Con dibujitos, con manzanitas, ¿ya? ¿Todos pueden ver el video? ¿Pueden verlo todo el video? Ya, entonces le doy reproducir para que lo vean. La energía para la mayoría. En otra semana, ¿ya? Porque el tema de la materia que digo, ¿ya? Lo que ahora tenemos que ver es el tema del flujo de la energía, cómo es que fluye, de dónde empieza, ¿no? No, parece, ¿no? La chica, qué coincidencia, también tiene una voz finita. No soy la del video, ¿no? Como no tanto me familiarizo con el tema de medio ambiente, entonces me toca investigar mucho más. ¿Ya? Entonces busco videos para que ustedes también un poco que se relacionen con el tema, ¿no? Entonces, ¿la energía fluye desde dónde? ¿Desde dónde fluye la energía? Del sol, ¿no? También de la luna, dice, ¿no? Entonces, esa energía pasa de frente a los productores, ¿no? ¿Quiénes son los productores? ¿Quiénes son los productores? Las plantas, ¿no? Entonces, después de las plantas, ¿quiénes son consumidas, no? ¿Por quiénes son consumidas? Hablábamos en nuestras diapositivas, lo clasificábamos entre productores, entre consumidores y depredadores. No, depredadores no. Era productores, consumidores y descomponedores, ¿no? Entonces, las plantas eran los consumidores, ¿no? Los productores. ¿Ya? Entonces, las plantas eran los productores. Entonces, los consumidores, acá en este video, clasifican, ¿no? Lo clasifican entre primario, secundario y terciario, ¿no? ¿El consumidor primario quién es? ¿Quiénes son los consumidores primarios?
¿Quiénes son los consumidores primarios? Los conejos, ¿no? Los herbívoros, ¿no? Los que se alimentan de las plantas. Y también, claro, en este video también nos hablan de los hongos, las bacterias, ¿no? Los consumidores primarios. Y el consumidor secundario, los carnívoros, ajá, los carnívoros, ¿no? Y los omnívoros, ¿quiénes eran los omnívoros en este video? ¿Con quiénes lo relacionaba el video con los omnívoros? El humano, ¿no? Ya, entonces todo ese ciclo hasta el humano, ¿no? Y cuando todo ello se descompone, vienen los cuando todo ello se descompone, ¿qué viene? Cuando todo ello se descompone, ya pues están los descomponedores, que son los hongos, los gusanos, ¿no? Entonces todo eso se convierte en orgánico, ¿no? Y vuelve todo ese abono que se podría decir, vuelve a ser utilizado por las plantas, ¿no? Para su crecimiento. ¿Sí? Sí se entendió, ¿no? Más o menos la idea del ciclo de la energía, ¿no? Empezamos por los... Genial, ¿no? Entonces es algo sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo relacionamos nosotros, el flujo de energía? Si nosotros queremos cuidar nuestro medio ambiente, ¿cómo nosotros cuidaríamos nuestro medio ambiente dentro de nuestra empresa? ¿No? Yo pongo un ejemplo y ustedes me van diciendo otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en las empresas o en los colegios, universidades, hay clasificación de basura, ¿no? Hay un tacho de puro plásticos, un tacho de puro papel, cartón, ¿no? Y un tacho de productos orgánicos, ¿no? Entonces, es una manera de ¿por qué lo clasifican así? ¿No? Lo clasifican así porque ese orgánico está mucho más fácil para convertirlo en abono, ¿no? Entonces, esa es una manera de, como empresa, un proyecto ambiental podría ser eso, ¿no? Pero eso ya es un poco ya demasiado investigado, ya demasiado publicitado, ¿no? En la mayoría de las empresas les recomiendan hacer esa clasificación, ¿no? Más que todo en las universidades, en los colegios, en las entidades públicas se ve bastante, ¿no? Esa clasificación, ¿no? Entonces, acá entramos a tallar sobre nuestros trabajos, ¿no? Sobre nuestro proyecto ambiental. Entonces, todos estos temas que vamos viendo, cuando ustedes ya elaboren su desarrollo del proyecto, tienen que ir incluyendo cuál es la razón de por qué, el por qué hacer su proyecto, ¿no? ¿Por qué implementarlo a su empresa, dicho proyecto ambiental? ¿No?
Entonces, a ver ustedes, de acuerdo al flujo de energía, ¿cómo ustedes sustentan su proyecto ambiental? Les escucho. Les escucho, leo sus comentarios, pero necesito su participación en esta parte, ¿ya? Porque si bien es cierto, llevamos el tema de medioambiental y vemos temas, ¿no? Temas de medio ambiente, pero lo tenemos que relacionar con las empresas, porque esto es ahora muy importante. Como empresas, da una buena imagen tener un proyecto ambiental. ¿Ya? ¿En qué parte les repito? Ya, o sea, mi pregunta, por ejemplo, yo ya hice mi ejemplo, ¿no? De la clasificación de la basura, ¿no? En los colegios, escuelas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, de acuerdo al tema del flujo de energía, ¿cómo ustedes plantean su proyecto ambiental, ¿no? ¿Cómo lo justifican? ¿Por qué ustedes crean ese proyecto ambiental? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Ya? Eh, Tessy nos dice, yo clasificaría en orgánico y no orgánico para así poder cuidar el medio ambiente sin menos contaminación en la planta, en el planeta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Al clasificarlo ayudamos que el orgánico se descomponga mucho más rápido y sirva como abono para las plantas, ¿no? Mary dice, contaminar el medio ambiente, ¿sí? No, a no contaminar el medio ambiente. Claro, ¿no? No lo contaminamos y ese producto orgánico lo convertimos en abono para que exista el flujo de energía. Gandhi dice, empresas tendrían paneles solares para no recalentar mucho el medio ambiente, ¿no? En este caso, tendríamos que analizarlo más eso. Son empresas grandes, industrias, el panel solar no creo que pueda mover tremendos. Por ejemplo, acá tenemos a los molinos, ¿no? ¿Existirán paneles que puedan mover toda la estructura de los molinos? Tendríamos que analizarlo eso más, ¿no? O tendrías que fundamentarlo más. ¿No se escucha bien? Ya, Cindy dice, por ejemplo, en el caso mío, en mi proyecto, en los kioscos o comedor que puedan tener una universidad o instituto, yo puedo fomentar el uso de los platos, cubiertos y vasos de bambú para así no contaminar el medio ambiente. Claro, ¿no? Porque el bambú pues es biodegradable, ¿no? Entonces no contamina. Y también creo que es mucho más duradero, ¿no? Se puede reutilizar también, ¿no? Con la debida higiene que se necesita. Claro, también, ¿no? En los mercados, ¿no? Las bolsas plásticas. Bueno, ese proyecto también se inició, ¿no? Por ello es que ahora se cobra el 10 céntimos por bolsa plástica que se entrega, ¿no? Como un impuesto al plástico, ¿no? Y
Para este año era 20 céntimos. El año pasado era 10, para este año es 20 céntimos. ¿Ya? Entonces, es una forma, ¿no?, de erradicar, pero también es parte de la conciencia de cada uno, ¿no? Incentivar a, por ejemplo, llevar nuestros bolsos para que ya no nos den los plásticos, ¿no? Pero todavía nos falta concientizarnos en eso, ¿no? Pero la idea está muy interesante. Como les digo, ustedes pueden plantear su idea y su proyecto ambiental, pero lo tienen que fundamentar bien, ¿no? Por eso es que poco a poco vamos viendo temas de medio ambiente y lo podemos relacionar. No, chicos, de nuevo se fue mi internet, no. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que su proyecto ambiental lo relacionen con los temas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá, como les decía, una justificación, ¿no? Que optar por los productos orgánicos para que el ciclo de energía sea mucho más rápida, ¿no? Porque benefician, ¿no? Al tener muchos más árboles, pues nosotros sabemos que el árbol es el purificador del aire, ¿no? Entonces tenemos que mientras más árboles tenemos, purificamos más el aire, ¿no? Entonces sí, si los productos que nosotros utilizamos son orgánicos, vamos a tener una tierra más fértil para las plantas, ¿no? Plantas, árboles para purificar el aire, ¿no? Para tener un ambiente más fresco, ¿no? Menos contaminado. También no generar un colapso, no generar el colapso en las fuentes de recaudación de basura, ¿no? Ya, chicos, ¿alguien más va a dar su opinión? Alguien que no alcanzó a presentar su trabajo y quiere opinar. Le puedo buscar por su trabajo que no presentó. Entonces, eso va a ser la tarea de la próxima semana, ¿ya? Bueno, ya los que han subido, pues ya han presentado la primera parte. Ahora, la segunda parte es la justificación de su proyecto, ¿no? Justifíquenlo bien bonito de acuerdo a los temas que hemos ido viendo, ¿no? ¿Cuál es la razón, el motivo de que yo implemento en mi empresa una modalidad
implemento en mi empresa una modalidad de cómo yo, ¿cómo se llama esto? De cómo yo sustento mi proyecto, ¿sí? Vemos que estas tres actividades, la movilidad propia, la energía que utilizamos, ¿no? Genera mucha contaminación, ¿cierto? Menos energía, ¿no? Menos internet. ¿De dónde provienen los créditos de carbono? A ver, si lo han visto el video, a ver si saben. ¿De dónde vienen los créditos de carbono? No se puede reproducir el video, a ver, lo paso de nuevo. O sea, ustedes no lo van a poder hacer, ¿no? Ustedes tienen que ver esto y yo le doy acá, reproducir. ¿Ahí lo ven? Y las comunidades cercanas. Y hacemos permite continuar conservando dos que nosotros de carbono de los y almacenan, ¿no? De los grandes bosques que capturan. Sí, ni siquiera lo ve porque lo está activando. En los créditos de carbono. Lo voy a compartir a ver de nuevo. Las actividades humanas generan gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, CO2, el cual causa el calentamiento global. La forma en la que medimos el impacto de estos gases se llama huella de carbono. Esta huella se calcula monitoreando nuestras actividades diarias, la energía eléctrica, computadoras, el papel que usamos, entre otros. Podemos reducir esta huella siendo más eficientes en el uso de los recursos. Además, también podemos neutralizar las emisiones que no podemos reducir adquiriendo créditos de carbono. ¿De dónde provienen los créditos de carbono? De los grandes bosques que capturan y almacenan el CO2 que nosotros generamos. La adquisición de créditos de carbono nos permite continuar conservando los bosques presentes en nuestras áreas naturales protegidas. Además, contribuyen con la conservación Ya de la lo puedes ver, biodiversidad Mary. y el desarrollo de la Lo población publiqué y de las nuevo. comunidades cercanas. Así, conservamos nuestro patrimonio frente al cambio climático.
Sí, ya lo pudiste ver, ¿no? Generan gases Entonces, de ¿quiénes son los créditos de carbono? Bernadette. ¿Quiénes son los créditos de carbono? ¿Dónde se encuentran los créditos de carbono? Las plantas, Miss. En las plantas, en los árboles, ¿no? En los bosques. ¿No? Es por eso que se tiene que reservar, ¿no? Mientras más árboles y bosques hay, entonces tenemos mucho más para purificar el medio ambiente, ¿no? Y también pues utilizar menos movilidades propias, ¿no? Y usar los servicios públicos, ¿no? Como los buses, los trenes. ¿No? O utilizar algún medio de que produzca menos contaminación, ¿no? Que el combustible. En la China creo que hay unos carritos que son eléctricos. Chicos, entonces tenemos que conservar el medio ambiente. Ya, entonces más o menos así es la idea, ¿no? De fomentar el cuidado del medio ambiente. Ya chicos, entonces para la próxima clase su justificación de su proyecto ambiental. ¿Ya? Ya chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes. Y nos vemos la próxima semana.